Bien, vamos a comenzar con este tema que trata sobre analizar circuitos realimentados con el método de la ganancia asintótica de Rosenthal. Como una muy breve introducción, los tipos de análisis que hemos visto en circuitos con transistores BJT y MOSFET han sido los siguientes: análisis en DC, que era básicamente para polarizar, hallar corrientes de colector, corriente de drenador, todo en DC. El análisis de sensibilidad, que era ver el impacto de algún tipo de variación de un parámetro sobre la corriente de colector o sobre la corriente de drenador. El análisis en pequeña señal, ¿no?, que era para ver la amplificación, que en dicho análisis las fuentes independientes en DC, sea de tensión o de corriente, estaban en off, ¿no? Y los capacitores de baja frecuencia, o sea, los que están en el rango de los microfaradios, estaban en cortocircuito. Después vimos en el análisis de la respuesta en frecuencia. Ahora vamos a ver el tema de la realimentación, que de un punto de vista general es el mecanismo de regulación en un sistema de tipo mecánico, electrónico, biológico, etc. Este tema lo aplicaremos en circuitos y todo el análisis será en pequeña señal, es decir, todo será con las fuentes de tensión y o de corriente independientes de DC, o sea, una fuente de tensión en DC, una fuente de corriente en DC en off, o sea, una fuente de tensión en corto, una fuente de corriente en circuito abierto, y capacitores de baja frecuencia que están en el rango de los microfaradios estarán en cortocircuito. Básicamente la aplicación de la realimentación, o sea, de lo que vamos a ver de realimentación, es para un control más preciso de alguna función. Hay dos tipos de realimentación: una positiva, observen este diagrama de bloques, donde la señal de entrada llega hasta la señal de salida a través del amplificador, y de ahí la salida se realimenta hacia la entrada y se suma con la señal de entrada. Y esto de aquí es de forma muy básica la ecuación de este tipo de realimentación, ¿no? Quienes usan este tipo de realimentación positiva, por ejemplo, los osciladores. La realimentación negativa, observen aquí que la señal de entrada llega hasta la salida, ¿no?, a través del amplificador. Entonces la señal de salida realimenta hacia la entrada, pero ¿no?, se resta de la señal de entrada. Y esta sería su ecuación característica de este diagrama de bloques. Esta va a ser la que vamos a estudiar, y este estudio se hará en pequeña señal, ¿no? Básicamente, entre las características de la realimentación negativa es desensibilizar la ganancia, es decir, la ganancia del amplificador de todo el amplificador no va a depender solo de la ganancia de aquí, sino básicamente de la red de realimentación. Va a haber un aumento en el ancho de banda, va a haber una reducción de distorsión no lineal, el efecto de ruido también se reduce, y se va a tener un control sobre las resistencias de entrada y o de salida del amplificador realimentado, haciéndolas más grandes, más pequeñas. Los tipos de circuitos realimentados, hay 4 tipos y depende de las variables de entrada salida en un circuito. Por ejemplo, en una entrada tipo tensión, salida tipo tensión, ¿no?, será un amplificador de tensión. En un amplificador de tipo entrada en tensión y salida en corriente, será un amplificador de transconductancia. En un amplificador de tipo entrada en corriente y salida en corriente, será un amplificador de corriente. Y entrada en corriente, salida en tensión, será un amplificador de transimpedancia. Ahora, los métodos usados, ¿no?, para el análisis de circuito realimentado, bueno, el básico que tenemos es usar leyes de Kirchhoff, ¿no?, y eso complica el análisis. Otro método es el uso de 2 puertos, ¿no?, y solo mediante una adecuada identificación de la topología del circuito, la realimentación puede ser clasificada en circuitos tipo serie paralelo, serie, paralelo, paralelo, ¿no? Identificada la topología, ¿no?, recién se podrá calcular los parámetros A', beta, ¿no?, la ganancia, lazo cerrado, resistencia entrada, resistencia salida. La ganancia, lazo cerrado, será esta de acá. Este A' viene a ser el cálculo de la ganancia del amplificador cuando se rompe el feedback. Ojo que para este método de aquí, que usa 2 puertos, si ustedes no
identifican de forma adecuada qué tipo de amplificador es, ¿no? Serie paralelo, serie paralelo, paralelo. Si ustedes no lo identifican correctamente, todo el resto de cálculos será en vano, ¿no? Entonces, este tipo de método se enmarca, ¿no?, dentro de lo que ustedes puedan identificar. Si su identificación no es la correcta, entonces todos los cálculos serán en vano. Ok. Otro método es el de la ganancia asintótica o la fórmula de Rosenthal. Aquí no se usa la red de dos puertos, ni tampoco es necesario identificar la topología de los amplificadores realimentados. Es decir, aquí no vamos a decir si es serie, paralelo, paralelo. Y para cada, como hemos visto acá, para cada tipo de amplificador y cada tipo de identificación, mejor dicho, ¿no?, hay una serie de fórmulas que hay que cumplir, ¿no? En cambio, aquí en el método de la ganancia asintótica ustedes no tienen que identificar ningún tipo de topología, ¿ok? Ahora, si se requiere escoger un transistor cuya fuente dependiente se usará como referencia en todos nuestros cálculos, ¿no? Y esta es la fórmula de Rosenthal, ¿no?, de la ganancia. Esta es la ganancia a lazo cerrado y tenemos estos parámetros que son los siguientes. El H infinito se le denomina ganancia asintótica, el H sub 0 la transmisión directa y el T el return ratio. El return ratio es algo con lo que nosotros ya hemos trabajado en cuando estudiamos el teorema de Blackman, ¿no? Y este sería el diagrama de bloques de la ecuación que ustedes tienen acá. Este diagrama de bloques lo he sacado del libro de Gray, del Gray-Meyer. Noten cómo la entrada llega hacia la salida, ¿no?, a través del amplificador, y de ahí va a haber una realimentación que se va a restar de la entrada, ¿no?, para volver hacia la salida. Y también hay un camino hacia la salida, ¿no?, de forma directa, ¿no?, de la entrada a la salida en forma directa, ¿no?, diferente al esquema clásico. En el esquema clásico solamente hay o se presenta la realimentación de la salida hacia la entrada y no se ve más bien algún tipo de transmisión directa de la entrada a la salida, ¿no?, como este de acá. Por lo tanto, el método de la ganancia asintótica o fórmula de Rosenthal toma en cuenta la naturaleza bidireccional de la realimentación. Algunos pasos a seguir para el uso de la fórmula de Rosenthal. Como regla heurística, o sea, más que nada es una regla práctica, del circuito se toma un transistor como referencia, ¿no?, cuya fuente dependiente tenga uno de sus terminales a tierra, ¿no?, por ejemplo, o el emisor a tierra o el surtidor a tierra, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener este transistor de aquí y este es el que van a escoger, ¿no?, porque su emisor está a tierra, y porque está a tierra, ¿no?, ustedes ven, porque el emisor está a tierra, ustedes ven que en su modelo pequeña señal uno de los terminales de esta fuente está a tierra, ¿no? Entonces utilizan esta fuente como referencia para los cálculos. Y si ustedes usan un modelo más completo, teniendo acá un R sub 0 entre colector y emisor, ¿no?, y de igual forma utilizan esta fuente como referencia. Y si ustedes tienen algo así, por ejemplo, tienen una resistencia en el emisor y hay una tensión entre base y emisor de Bx, nuevamente este es el modelo en pequeña señal de este transistor. Entonces el modelo completo de todo esto de aquí, ustedes lo pueden ver como un BJT equivalente. Noten que ahora este Bx entre base y tierra, ahora lo están poniendo aquí entre base y esta tierra de aquí. Entonces hacen un transistor equivalente, cuyo modelo de pequeña señal sería el mostrado, ¿no? Acá tienen una Rx y acá tienen un Gm equivalente, ¿no?, y esta fuente dependiente depende de Bx, donde el Gm equivalente lo pueden usar como fuente de referencia, ¿no? Este es el Gm equivalente de forma aproximada, y la Rx, ¿no?, sería esta de acá, Rp más beta veces Re, que no es otra cosa que llevar la resistencia de emisor hacia la base. Ahora, si ustedes trabajan con un modelo más completo del transistor, agregándole un R0 entre colector y emisor, al momento que hagan
el modelo en pequeña señal de toda esta parte, de todo este circuito, y lo lleven a un BJT equivalente, van a tener esto, ¿no? Un transistor equivalente, y este va a ser su modelo en pequeña señal, ¿no? Donde acá está la fuente dependiente, ¿no? De BX, ¿no? BX, noten que está entre este punto y este punto, que en el transistor equivalente sería este y este otro punto. Esta va a ser la fuente entonces que ustedes van a usar como referencia, porque uno de esos terminales está a tierra, ¿no? Este será muy aproximadamente el GM equivalente, esta será la RX, ¿no? Y esta será de forma aproximada la ROUT. Ahora, ustedes pueden tener también para efectos el transistor MOSFET, ¿no? Noten como acá el terminal de surtidor está a tierra, entonces en el modelo a pequeña señal, uno de los terminales de la fuente dependiente del modelo en pequeña señal del transistor MOSFET está a tierra, entonces utilizan esta fuente como referencia, y si usan un modelo más completo con una R sub 0 entre drenador y surtidor, nuevamente esta será la fuente que usan como referencia. Ahora, si ustedes tienen esto de aquí, nuevamente van a hacer algo similar con lo que vimos en el transistor bipolar. El MOSFET, cuyo modelo en pequeña señal es este, entonces al momento de ver todo el circuito van a ustedes tener un MOSFET equivalente. Noten que acá tienen el BX entre la puerta y tierra, y ahora tienen entre este y este punto, ¿no? Porque lo están colocando como un MOSFET equivalente, cuyo modelo en pequeña señal de ese MOSFET equivalente sería este. El GM equivalente del MOSFET sería el mostrado, ¿no? Y utilizan esta fuente como referencia para todos los cálculos. Y si ustedes quieren colocar nuevamente acá un modelo más completo, ¿no? Entonces el modelo de todo el circuito, si lo llevan a un MOSFET equivalente, sería este, cuyo modelo en pequeña señal del MOSFET equivalente será el mostrado, ¿no? Donde ustedes van a escoger esta fuente como referencia, dado que uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Entonces este sería el GM equivalente de manera muy aproximada, y el ROUT sería este de acá. Bien, lo que no se quiere es que del emisor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor o este tipo de conexión, o del surtidor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor MOSFET. O sea, ustedes no van a escoger los transistores de referencia a este de acá o a este de acá. No lo van a escoger, dado que hay una realimentación desde su emisor hacia otra parte del circuito, ¿no? Entonces este transistor o este transistor con este tipo de conexión acá, con una resistencia ya sea en el emisor o en el surtidor, no lo vamos a usar como referencia. Ahora, para el par diferencial, ya sea con par diferencial BJT o MOSFET, tenemos sus circuitos equivalentes de manera muy aproximada, muy aproximada. Noten como acá hay una fuente dependiente, ¿no? Depende del BD, y el BD está dado entre la base 1 y la base 2. El BD viene de acá hasta acá. Comentarios similares para el MOSFET. El BD viene de acá hasta acá. Esta sería la resistencia de entrada 2RP 1,2 del transistor 1 y 2. Esa es la resistencia de entrada, ¿no? Del MOSFET, del par diferencial BJT, y la resistencia de entrada acá es infinita, ¿no? Porque estamos trabajando con MOSFET. Ahora, si acá es un punto de tierra virtual, ¿no? Entonces aquí en el circuito equivalente sería aquí la tierra virtual. Ojo, esto es un modelo muy aproximado, ¿no? Bien, donde los GM equivalente de aquí de las fuentes de corriente dependiente de tensión son los mostrados. Cuando yo diga GM 1,2 significa de los transistores 1 o 2, porque van a ser iguales, ¿no? Los GMs. Ahora noten que la fuente dependiente equivalente del par diferencial no tiene ninguno de sus terminales en tierra, ¿no? Pero eso van a ver que no nos va a impedir para al momento de tener un circuito con un par diferencial, usar el par diferencial como la referencia, ¿no? Ya lo van a ver en los videos siguientes. Ahora, si hay más de dos fuentes dependientes que tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger cualquiera de esas fuentes
como referencia para el análisis. Por ejemplo, acá tenemos un circuito donde acá hay un transistor con emisor a tierra, acá tienen otro transistor con emisor a tierra y acá tienen otro transistor con emisor a tierra. Entonces, las fuentes dependientes, ¿no?, del modelo a pequeña señal de este transistor y de este transistor están a tierra. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de estas de aquí, ¿ya?, para hacer sus análisis. Ya, como primer paso, entonces, ya para calcular, para efecto de cálculo, ¿no?, hayan el H infinito, ¿no? Por ejemplo, ya habiendo ustedes escogido cuál fuente dependiente lo van a usar como referencia, ¿no?, entonces hacen que el coeficiente de esta fuente tienda a infinito, ¿no?, y puesto que este A va a tender a infinito, el valor de esta fuente también tenderá a infinito. Por lo tanto, para que el valor de esta fuente se mantenga finito, el Bx debe tender a 0, ¿no?, para que el valor de esta fuente se mantenga finito. Y acá, teniendo Bx igual a 0, significa que por acá ha pasado una corriente igual a 0, ¿no? Y en esas condiciones calculan, ¿no?, la salida sobre la variable salida sobre la variable entrada. Ojo, no podemos ver que si acá hay un Bx igual a 0, no lo debemos ver como si fuese un cortocircuito, ¿ya?, porque si fuese un cortocircuito por ahí pasaría corriente. Debemos más bien de verlo como esto de acá, como que Bx es igual a 0 en esta resistencia, por lo tanto la corriente que pasa por ahí debe ser igual a 0 para que se produzca la caída de tensión de Bx igual a 0. Por ejemplo aquí, ¿no?, si fuese así la fuente que vamos a escoger, acá tenemos que hacer tender B al infinito. Entonces, como el valor de esta fuente se debe mantener finito, entonces Bx debe de ser igual a 0. Obviamente, como es un circuito abierto, por ahí la corriente que debe pasar es igual a 0. Y en esas condiciones ustedes calculan la salida entre la entrada. Ojo, nuevamente, que yo diga acá Bx igual a 0 no significa que esto es un corto o que es un cable. No lo deben de ver como eso. Después se calcula el return ratio con la misma fuente dependiente escogida, ¿no? ¿Qué cosa era un return ratio? Por ejemplo, acá ustedes tienen el circuito realimentado, acá está su entrada, acá está la salida y acá está la fuente que ustedes, la fuente dependiente que ustedes han escogido. Entonces, el return ratio se calcula con la variable de entrada en off, y en esas condiciones van a calcular menos Bx sobre Bx circunflejo. ¿Quién es Bx circunflejo? Aquí a la fuente dependiente le colocamos, ¿no?, a la variable Bx le colocamos un circunflejo, lo que significa que ahora esta fuente se torna independiente de su variable original, ¿no?, y en esas condiciones calculamos, ¿no?, el Bx sobre Bx circunflejo, ¿no? Y como no me interesa para este cálculo, para este cálculo de acá no me interesa la salida, entonces la borro, no coloco dónde está la salida del circuito ni nada de eso. Y hay que notar que Bx circunflejo es diferente de Bx, ¿no? Ahora, se calcula el H sub 0 con la misma fuente dependiente escogida. Habiendo escogido, ¿no?, ya habiendo escogido esa fuente dependiente, ¿no?, que es esta de acá, ustedes van a hacer que A, el coeficiente de esa fuente dependiente, sea igual a 0. Si hacen que A sea igual a 0, van a desactivar la fuente. Pues en este caso, si desactivan una fuente dependiente, una fuente de corriente, ¿no?, dependiente, ¿no?, sería un circuito abierto, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene caso dibujar el Bx, ¿no?, ya no tiene caso. Si ustedes tuvieran una fuente de tensión acá dependiente de Bx, ¿no?, si es que estuviese sido la fuente que ustedes hubieran escogido, hacen B igual a 0, este coeficiente igual a 0, ¿no?, y con eso están desactivando la fuente. Y si desactivan una fuente de tensión, no es otra cosa que un cortocircuito, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene más caso dibujar, ¿no?, la variable de control de dicha fuente. Y listo. En esas condiciones calculan la salida sobre la entrada. Y todo lo reemplazan aquí, en esta fórmula de Rosenthal. Bien. Algunas veces tendremos que el H infinito por T, este producto de acá va a ser mucho mayor que el H sub 0.
Entonces ahí ustedes tendrán esta aproximación. Ahora, la Rin y la Rout del amplificador realimentado lo hallan con la fórmula de Blackman, ¿no? Por ejemplo, la resistencia AB entre los terminales AB que ustedes quieren hallar del amplificador realimentado está dada por esta relación, que esta es la fórmula de Blackman, ¿no? Donde RABD es la resistencia equivalente con la fuente dependiente deshabilitada. ¿Cuál fuente dependiente? La que hemos escogido desde el primer paso. El TSC es el return ratio con los terminales AB en cortocircuito. Acá cortan los terminales A y B y en esas condiciones hayan el return ratio con la misma fuente que nosotros hemos escogido del principio, y el T open circuit es el return ratio con los terminales AB en circuito abierto, es decir, con la condición que los terminales AB estén en circuito abierto hayan el return ratio con la misma fuente con la que ustedes han escogido desde un principio, ¿no? Y para el cálculo del T short circuit y T open circuit, en la medida de lo posible tratar de usar el T anteriormente calculado para así reutilizar todo lo que ya hayamos encontrado anteriormente. Bien, eso ya se mostrará en los problemas. En todos los cálculos, y vuelvo a repetir, ya sea H infinito, T, H sub 0, Rin, Rout, se debe usar la misma fuente dependiente escogida, ¿no? Desde un principio. Bien, son 24 problemas resueltos que se han dividido en 5 grupos, ¿no? En el grupo 1 son 5 problemas de circuitos con resistencias más un op-amp, las cuales se mostrarán en 4 videos. Y estos son los problemas que vamos a ver, ¿no? Son op-amps con resistencia, ¿no? En el grupo 2 veremos 4 problemas de circuitos con resistencias más un transistor, ¿no? Los cuales se verán en el video 5 y 6. Estos serán los circuitos. Hoy día vamos a ver el video 1. Ahora, en el grupo 3 veremos 2 problemas de circuitos con resistencias más un op-amp más un transistor. Lo veremos en el video 7, en el video 8. Estos serán los circuitos que vamos a analizar. En el grupo 4 van a ser 9 problemas de circuitos con resistencias más transistores, ¿no? Los cuales se verán a partir del video 9 hasta el video 15. Estos serán los circuitos que vamos a analizar. Aquí, por ejemplo, en el video 13, lo interesante es que vamos a ver el análisis de cuánto impacta el rizado de esta fuente de tensión en DC sobre la salida del circuito. Y en el video 12 vamos a ver cómo el H infinito, el cálculo del H infinito va a ser 0, entonces todo el cálculo se va a basar en el H sub 0 y en el T. Y en el grupo 5 veremos, en el grupo 5 de problemas veremos 4 problemas de circuitos con resistencias más par diferencial, ¿no? Eso lo veremos en los videos del 16 al 19. Y estos serán los problemas que vamos a analizar. Y esas son las referencias que he usado: el libro de Feedback Amplifier Principles de Solomon Rosenthal, que él es quien propone esta técnica. También en la página 198 del libro de Laker ustedes van a encontrar también algo de esto, ¿no? Y también en el libro de Gravemeyer, ¿no? En la página 601 van a trabajar con, ahí se trabaja con el método de la ganancia asintótica. Ojo, que aquí en el libro de Gray no lo trabajan exactamente igual como aquí, como en Rosenthal. Rosenthal tiene su forma de trabajar, que es la que yo he respetado en todo momento. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema del siguiente circuito. Nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0 entre B sub S, la RI, que va a ser mirando desde acá hacia allá, y la RO, que va a ser esta de acá. Bien, y para este op-amp vamos a usar este modelo. Entonces, en esta secuencia de problemas vamos a usar las técnicas de realimentación.
Vamos a pasar entonces este OPAMP a su modelo de aquí, ¿no? Y tendríamos el siguiente circuito. Vamos a ver, acá estaríamos con más menos PS, acá estamos con RS igual a 10K, el OPAMP más menos entrada no inversora, entrada inversora. Entonces tendríamos esto así. Este sería más menos BD, acá está el 100K, el RID, de acá para tierra sería 1K, de acá hasta acá sería 1 mega, acá B sub 0 es este punto de acá en este momento, no estamos acá, entonces este punto de acá viene esta resistencia R sub 0 y esta fuente dependiente, más menos 10 a la cuarta BD, miren cómo depende de esta tensión. Por acá está el R0 que es 1K, listo. Ahora faltaría colocar esta resistencia y acá está B sub 0. Bien, entonces para usar la fórmula de Rosenthal está dada por esta relación de acá. H es H infinito por T más el H sub 0, el H sub 0 sobre T más 1. Bien, entonces vamos primero a hallar este H infinito. Ok, entonces vamos a hallar H infinito y esta se halla con esta ganancia de acá tendiendo a infinito. Ok, entonces esta se va, a esto le vamos a llamar A, ¿no? Entonces lo vamos a hallar con A tendiendo a infinito y en esas condiciones vamos a hallar el B sub 0 sobre BS. Bien, entonces si ustedes hacen que con A tendiendo a infinito, si ustedes hacen esto tendiendo a infinito, entonces para que esto se mantenga finito, el BD tiene que ser igual a 0, ¿no? Como consecuencia entonces BD debe de tender a 0, y si BD tiende a 0, si esto tiende a 0, entonces significa que la corriente que pasa por acá es igual a 0. Vamos a ponerle IBD tiende a 0, ¿no? Si esto es 0, entonces la corriente que pasa por acá es 0, ¿no? Bien, el circuito más o menos quedaría así. Acá está BS, acá está RS, acá está más menos 0 voltios, ¿no? Que es igual al BD. Acá está el 1K, acá está 1 mega, y fíjense que después de 1 mega entre este y este punto está B0, entonces vamos a poner así B sub 0. Ya sabemos que por aquí la corriente es 0, el IBD es 0 debido a toda esta condición de acá. Si el IBD es 0, entonces la caída de tensión acá en RS también es 0 voltios, entonces BS en verdad está acá, en verdad está aquí. O sea, dado que aquí es 0 voltios, aquí es 0 voltios, entonces BS está aquí. Entonces, a partir de ahí, yo podría también calcular, ¿no?, la corriente que pasa por acá, que sería BS sobre 1K. Y esta corriente va a venir así. No puede ir por acá porque por acá ya está, ya se ha establecido que la corriente es igual a 0. Entonces, la corriente que viene por acá es BS sobre 1K. Y podemos obtener la tensión en esta resistencia, ¿no? Si la corriente viene así, entonces sería más menos corriente por resistencia, que sería 1 mega 1K BS. Entonces B sub 0 es igual a la caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá. Observen entonces que esto es
B sub 0, que va de acá hasta tierra, dado que este punto es el mismo punto de acá, sería esta tensión más esta tensión. En esta tensión es BS, ¿no? Sería BS más 1 mega entre 1K, sería 1000 BS. Entonces ahí ustedes ya tienen el H infinito, lo que sería B sub 0, B sub S, que sería 1001, pues 1001, dado que esto es 1 más 1000 BS. Entonces el BS lo pasan para acá, sería 1 más 1000. Ya, ahí tienen el H infinito. Entonces vamos ahora con ya hemos hallado, vamos ahora con el T. Para el caso del T, el T se halla, ¿no?, con la variable de entrada, ¿no?, con la variable de entrada establecida en 0. Aquí la variable de entrada lo sacan de aquí, ¿no? O sea, esta es la variable de salida y esta es la variable de entrada, ¿no? La variable de entrada en nuestro circuito, en nuestro problema, ¿no?, es la fuente BS, es esta fuente de acá. Entonces la variable de entrada es la fuente para este caso. Entonces decir que establecer la variable de entrada igual a 0, para nuestro caso la variable de entrada es una fuente, entonces establecer en 0 la fuente equivale a decir que esta fuente esté en off. Y que esté en off una fuente de tensión significa que está en corto. Entonces el T, ¿no?, este parámetro lo llamamos con BS en off, y en esas condiciones vamos a hallar B sub D entre vamos a hallar menos BD sobre B sub D, ¿ya?, el return ratio con el BS en off, ¿no? Entonces si esto está en off, esto está en corto, nos quedaría un circuito de la siguiente forma. Acá está el menos más BD, acá está el 100K, por acá está el RS que es 10K, de ahí viene 1K, un mega, 2K y después este. Entonces por acá 1 mega, 2K y después esto de acá, que sería 1K más menos, le vamos a poner ABD. Noten cómo al poner este circunflejo acá, yo hago independiente esta fuente de esta variable. Entonces vamos a hallar el return ratio, la relación de esto con esto. Entonces vamos a reducir todo este circuito. Por ejemplo, este es 110K en paralelo con 1K. A mí me sale todo esto aproximadamente 991 ohmios. Ahora, este 991 ohmios está en serie con 1 mega, entonces mirando así, aproximadamente esto es 1 mega. Y todo esto de acá que es 1 mega en paralelo con 2K, aproximadamente acá es 2K. Entonces vamos con el circuito resultante, que sería el siguiente. Estaríamos así. Pongámosle acá, no sé, pues BX, ¿no? Y acá 2K, ¿no? 2K es esta resistencia de acá mirando hacia allá. Y BX estaría de acá hasta acá, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Entonces BX. Bien. Por acá 1K. Y por acá más menos ABD circunflejo. Entonces por un simple divisor de tensión podemos calcular el BX, que sería 2K sobre 3K por ABD circunflejo. Entonces esto es 2/3 ABD circunflejo. A esto le vamos a llamar ecuación 1. Ahora vamos a ir de acá hacia acá, vale decir
de acá hasta acá, ¿no? Acá le vamos a poner, no sé, se me ocurre un bx2, pues no, acá vamos a ponerle un más menos bx2, ¿no? Y en bx2 está 991, por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Bx para acá, entonces sería acá un mega, acá está el bx y acá está 991 y acá está más menos bx2, ¿no? Entonces por un simple divisor de tensión hallo el bx2, por divisor de tensión hallamos el bx2, que sería 991 sobre 991 más 1 mega. Noten como esto aproximadamente va a ser 1 mega por el bx, por bx, pero bx es todo esto de acá, 2 tercios a bd circunflejo, ¿no? Acá está el bx. Bien, ahora ya tenemos el bx, vamos a hallar el este de acá. Entonces dibujamos esa parte, nos quedaría así. Esta es ecuación 2. Nos quedaría, a ver, acá está bx2, esta es la tensión que debemos de hallar debido a bx2, ¿no? A ver, sería algo así, 10k, 100k, acá sería menos más bd, y acá estaría más menos bx2, ¿no? Por acá sigue. Entonces, menos bd, nuevamente por divisor de tensión, menos bd sería igual a 100k sobre 110k, ¿no? Por bx2, ya, pero bx2 es todo esto de acá, 991 sobre 991 más 1 mega por 2 tercios a bd circunflejo. Listo, entonces ya tengo la relación que yo estoy queriendo. Entonces T, que es menos bd sobre bd circunflejo, a mí aproximadamente me sale 6. ¿Bien? Ok, ya tengo esto, ya tengo el T, ahora vamos con el H0, tercer parámetro. Y esto lo hallamos, ¿no?, con este A igual a 0. Bien, y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub S, ¿no?, que es lo que nos están pidiendo acá. Entonces con A igual a 0, bueno, matamos esta fuente de acá y este 1K está en paralelo con 2K. Entonces al final nos quedaría, y si matamos esta fuente dependiente ya no tendría sentido dibujar esta su variable que controla la fuente. Entonces esta y esta estarían en serie, no solo nos quedaría 1K aquí en paralelo con 2K, quedaría 1 mega aquí, acá estaría el 1 mega, acá estaría el B sub 0. Nos quedaría un circuito así, de la siguiente forma. Acá está más menos BS. Este es 110K. Acá estaría 1K. Acá estaría 1 mega. Y acá estaría 1K paralelo con 2K. Y aquí estaría el más menos B sub 0. Es importante notar lo siguiente aquí. Yo lo que quiero es hallar la relación B sub 0 entre B sub S. Pero miren que si ustedes inyectan acá una tensión, acá esta tensión se va a atenuar, ¿no?, debido a esto, ¿no? Y esta misma tensión que está llegando acá se va a volver a atenuar debido a todo esto de acá. Entonces el B sub 0 que va a llegar va a ser muy pequeño. Y va a ser más pequeño obviamente que el B sub S, ¿no? Si ustedes inyectan un B sub S, entonces el B sub 0 va a ser pequeño, ¿no?
Entonces esta relación de acá, ¿no? Esta relación de acá va a ser menor a 1. Ustedes pueden hacer los cálculos, de hecho hagan, pero les garantizo que esto va a ser menor a 1. Entonces el h sub 0 va a ser menor a 1, porque acá se está atenuando la señal. Si acá entra 1, acá va a salir menos de 1. Entonces no es necesario para este problema, para esta condición de acá, calcular el h sub 0. De todas maneras, háganlo para que ustedes vean que no va a tener mucho aporte aquí, porque se va a sumar con esto, y esto es mucho más grande que esto. Entonces yo podría decir que h infinito por t es mucho mayor al h sub 0. Entonces la fórmula de Rosenthal nos quedaría aproximadamente así. Sí, nos quedaría aproximadamente así. Y si ustedes reemplazan, por ejemplo, esto es 1001 por 6, 6 más 1, a mí me sale aproximadamente 858 voltio. Bien, entonces ya tenemos el H. Si ustedes hubiesen hallado este H sub 0, iba a salir muy cercano a esto. No siempre se puede hacer esta simplificación, no siempre. Van a haber problemas más bien en donde el H infinito va a ser igual a 0, y acá quien va a responder en la fórmula, si este es H infinito igual a 0, quien va a tener que ser diferente de 0 va a ser el H sub 0. Bien, ahora vamos a hallar el RI y el RO. Y nos vamos a guiar del circuito que nosotros tenemos, aquí. Aquí. El RI en realidad, acá lo he separado. El RI en realidad es la resistencia desde acá, ¿no? Desde este punto, entre este y este punto hacia allá. Solo que por artificio del problema yo voy a hallar la resistencia vista a partir de acá. Y ya les voy a decir por qué en su momento. Eso ya lo voy a justificar. Entonces vamos a hallar una RAB. Entonces el circuito es este. AB. Acá está RS, que es 10K. Acá está más menos BD. Acá está 100K. Acá está 1K. 1 mega. Acá está ABD. Acá está R sub 0 igual a 1K. Y acá está RL igual a 2K. Bien, nosotros en realidad, como les he mencionado, la resistencia I, esta RI, se debería de hallar entre este punto y tierra hacia allá, pero nosotros vamos a ver toda esta resistencia. Vamos a justificarlo en su momento. ¿Ya? Vamos a trabajar entonces hallando la RAB, y para eso, como siempre, vamos a usar el teorema de Blackman, ¿no? Usando bien, entonces primero RABD, que lo hallamos con la fuente dependiente en off. Fuente dependiente en off sería esto en corto. Entonces nos quedaría, si nosotros cortocircuitamos esto, noten que esto está en paralelo con esto y está en serie con 1 mega. Entonces debería ser RS, esta de acá, más 100K más
un K en paralelo con todo esto de acá, ¿no? Acá sería 1 mega más 1K paralelo 2K. Ya, y esto de acá es 10K. Si ustedes hacen todas las simplificaciones, a mí me sale aproximadamente 111K. Ok. Ahora vamos a hallar el T-Short Circuit, el segundo parámetro de Blackman, con los terminales AB en cortocircuito. Por eso es T-Short Circuit. Entonces los terminales AB van a estar en cortocircuito, y en esas condiciones vamos a hallar esta relación de acá. Y acá viene la justificación de por qué yo estoy incluyendo el RS en el cálculo cuando en verdad me piden la resistencia vista hacia allá. Con A y B en cortocircuito, ¿no? Noten que va a ser el mismo T que hemos hallado aquí. Es el mismo T. Ok. Entonces, esto es igual a T y esto es igual a 6. Reutilizo lo que previamente he hallado. Voy a volver de nuevo a este punto en un momento. Ahora, el T Open Circuit lo hallamos con los terminales AB en circuito abierto, y en esas condiciones hallamos menos BD sobre BD circunflejo. Ok, entonces noten ustedes que ahora AB está así, por acá está RS que es 10K, por acá está más menos BD que este es 100K, por acá viene 1 mega, por acá viene 1K, y observen que al estar esto en circuito abierto, entonces por acá la corriente es igual a 0, entonces BD es igual a 0. Si BD es igual a 0, entonces esto es igual a 0. Por lo tanto ya podemos sustituir en la fórmula de Blackman, ¿no? Sería RAB, sería RABD 1 más T Short Circuit 1 más T Open Circuit. Ya pues, este de acá es 111K aproximadamente. El T Short Circuit es igual a T, que es igual a 6. Entonces, acá C más 1, 7. Entonces me sale a mí 777K. Bien. Ojo. Esta resistencia de acá no es la que nos han pedido aquí, pero esta la vamos a usar, dado que si ustedes tienen, por ejemplo, aquí este grupo de impedancias, y yo veo que este es ZB, digamos que este es Z1 y este es Z2, ZB es la suma de estas dos. Nosotros ya conocemos esta de acá, ¿no? También conocemos esta de acá, que viene a ser LR, o sea, ZB es la que hemos hallado entre estos dos puntos, ¿no? Es la que acabamos de hallar. Z1 es 10K, Z2 sería la que estamos mirando hacia acá, ¿no? Entonces de acá podemos despejar a qué es igual Z2, ¿no? Que sería ZB menos Z1. Esta de acá es la que nosotros queremos hallar. Si lo comparan es lo mismo. A ver, si lo comparan es lo mismo. De acá para acá hacia allá yo ya tengo que es el ZB. El Z1 es el RS. El RI, o sea, mirando hacia acá sería Z2. Entonces yo ya puedo tener Z2. Para nosotros entonces Z2, que viene a ser RI, sería RAB
menos Z1. Z1 para nosotros es RS. Entonces 777K menos 10K, esto es 767K. Listo. Ahora regreso a afianzar el por qué yo aquí en nuestro cálculo he incluido el RS, ¿no? Que no se debía de incluir para hallar el RI. Este de acá es el circuito incluyendo RS. Al momento de usar Blackman, ¿no? El RABD lo hallamos, el T-Short Circuit, ¿no? con los terminales AB en corto, y hallamos B menos BD sobre BD circunflejo, cortocircuitamos aquí, y nuevamente, tal como les dije, este circuito de aquí, nosotros ya lo hemos analizado acá. Entonces estamos reutilizando algo que ya hemos calculado, diferente a que si nosotros hubiésemos hecho tal y como nos piden acá. El RI en verdad no involucra el RS, o sea, el RI es este. Ok, acá sacamos nuestro RABD, ¿no? Que es con este en off, y el T, ¿no? T short circuit, que es con AB en corto. Si ustedes cortocircuitan esto, entonces el circuito les va a quedar así: un K en paralelo con RID, acá menos más BD, 1 mega, aquí el RL, que es igual a 2K, y acá el R0, y por acá este de acá, ¿no? Fuente, ABD, circunflejo. Esto de acá es diferente al T que nosotros ya hemos hallado. A ver, vamos a ponerlo así. Es diferente, porque este T que ya hemos hallado involucra a RS, este T no involucra. Es cierto, vamos a obtener la resistencia que queremos, sí, pero no vamos a reaprovechar lo que ya tenemos. Por eso es que yo estoy trabajando con este circuito de acá, tomando en cuenta el RS, a pesar que no es lo que me están pidiendo, pero puedo reaprovechar lo que ya tenemos. Bien, y ya después hacer, ¿no?, rápidamente esto de acá para obtener lo que realmente queremos, ¿no? Por eso es que yo estoy tomando en consideración el RS para hallar el RI, para reaprovechar lo que ya he obtenido. Ahora, de igual forma, para este de acá, ¿no?, nos piden el R sub 0, y el R sub 0 lo vamos a calcular usando o tomando en cuenta el RL. Entonces vamos a poner acá RXY. No es exactamente esto, sino vamos a tomar en cuenta el RL. Les voy adelantando que eso es para reaprovechar nuevamente lo que ya hemos obtenido. Entonces, redibujemos el circuito. Vamos a calcular ¿cómo lo calculo aquí? RAB. Vamos a calcular el RXY, y como es una resistencia a la salida del amplificador, entonces la señal de entrada va a estar en off, ¿no? BS en off. Bien, entonces el circuito, esto va a estar en corto. El circuito nos quedaría, a ver, vamos a redibujarlo. Nos quedaría así: 100K menos más acá es un K, acá es un mega, más menos ABD, acá es un K, que es el R sub 0, por acá está el 2K, y nosotros vamos a hallar la resistencia vista así. Este es XY,
Este es resistencia XY. En realidad lo que se nos pide a nosotros es el R sub 0. No tome en cuenta el RL. Esta es la resistencia que nos pide. Pero nosotros vamos a hallar esta resistencia de acá. Vamos a usar los mismos artificios. Entonces, usando Blackman, primero sería RXY D. Entonces la fuente dependiente va a estar en off. Si esto está en corto, entonces primeramente esto de acá, que tendríamos 110K en paralelo con 1K. Y eso se suma con 1 mega. Todo esto se suma con 1 mega. Y como esto está en corto, está en off, todo eso va a estar en paralelo con 1K. Ya, y todo eso a su vez va a estar en paralelo con 2K. Bien, a mí me sale esto aproximadamente 666.67 ohmios. Bien, ya tenemos esto. Ahora veamos el T-short circuit, que es con los terminales XY en corto, ¿no? Short circuit menos BD sobre BD circunflejo. Si este terminal está en corto, se cortocircuito esto, desacopla esta resistencia y desacopla también esto, dado que si es que esto está en corto, tierra está acá, este punto es tierra y se mueve para acá. Es como si quedara un circuito de la siguiente forma, ¿no? Esto está en corto, mata esta resistencia, quedaría así, 1 mega, quedaría así. ABD más menos 1K y esto está en tierra. ¿Sabes? Si esto es tierra, esto es corto, esto también es tierra y esto también es tierra. Entonces, por acá está, esto es 1K menos más BD y esto es 100K. No hay cómo llegar, y este es circunflejo, no hay cómo llegar de acá para acá, entonces BD es igual a 0. Están desacoplados los circuitos. Ahora, T-Open Circuit con los terminales XY en circuito abierto. Y en esas condiciones hallamos el BD sobre BD circunflejo. Ok, nos quedaría este circuito con acá circunflejo. Y noten que es lo mismo que este de acá. Es el mismo. Solo que acá lo he redibujado, ¿no? De acá para acá está 2K, de acá para acá la resistencia y la fuente. Es lo mismo, ¿no? De acá para acá está 2K y de acá para acá está la resistencia y la fuente. Es lo mismo. Entonces, el T-Open Circuit, ¿no? El T-Open Circuit es el mismo que ya hemos calculado. Entonces acá por Blackman, RXY sería RXYD, que es 667.67 por 1 más T short circuit, 1 más 0 sobre 1 más T, open, 1 más T open circuit. Bien, a mí me sale esto 95.24 ohmios. Ya. Ahora, esta es la resistencia vista desde acá. No es la resistencia que me piden, pero yo puedo usar un artificio para hallar la resistencia que me piden, que es el R sub 0. Yo puedo usar aquí, por ejemplo, si ustedes tienen un circuito y acá está, llamémosle que esto sea ZT, y esto es X y esto es Y, y esto que sea ZK, ¿no? Hacia adentro del circuito yo miro ZK, que es exactamente esto de acá. Hacia adentro del circuito yo miro ZK, yo estoy queriendo también R sub 0.
esta resistencia, esta impedancia, imaginemos que es ZXY. ZXY vendría a ser lo que nosotros acabamos de hallar, RXY. Esta RL sería ZT y ZK sería el R sub 0, es lo mismo. Entonces, si yo ya sé que de acá para acá hay ZK, entonces el circuito quedaría así. Acá está X, de acá está Y, y este es ZXY. Entonces, ZXY es igual a el paralelo de ZK con ZT. Y esto es 1 sobre 1 ZK más 1 sobre ZT. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Nosotros acabamos de hallar la resistencia que se ve desde acá, ¿no? Que es en buena cuenta es el ZXY. ¿Qué más tenemos? El RL para nosotros es el ZT. Esta es la que no sabemos, la que se ve hacia acá, el R sub 0. Entonces, llevándolo a nuestro caso, o sea, si es que esto despejamos, si ustedes hacen todo el despeje, a mí me sale ZK 1 sobre ZXY menos 1 sobre ZT. Listo, hice el despeje. Entonces para nosotros el ZK es el R sub 0. 1 sobre ZXY es el RXY que acabamos de hallar, menos 1 sobre ZT, ZT es RL. Listo. Esta ya la tenemos, el RXY 95.24. Esta RL2K. Listo, ya con eso calculamos, a mí me sale todo esto aproximadamente 100 ohmios. ¿Por qué hicimos todo esto de acá? Nuevamente, vale hacer un hincapié aquí, para que esto quede bien claro. Si nosotros hubiésemos calculado el R sub 0 tal como nos lo están pidiendo aquí, el R sub 0 es de acá para acá, no va a tomar en cuenta este 2K de aquí, ¿no? Nos quedaría una cosa así, ¿no? Para poderlo después comparar, nos quedaría esto así, 100K menos más BD, acá sería 10K, acá sería 1K, acá sería 1 mega, acá sería 1K y acá sería más menos ABD, así. X, acá sería el R sub 0. Bien, ustedes al momento de calcular por Blackman hallan su R sub 0D, ¿no? Que esto lo desactivan. Al momento de ustedes hallar el T-short circuit, que sería AB en corto, y haya menos BD sobre BD circunflejo, ¿no? Esto estaría en corto, ¿no? Y nuevamente esta parte de acá se va a desacoplar de esta, o sea, estas dos partes se van a desacoplar, eso ya lo hemos visto. Ahora, para el T-open circuit, que es con AB en circuito abierto, ustedes van a hallar menos BD sobre BD circunflejo. Entonces acá le ponen el circunflejo, esto va a estar en circuito abierto y hallan todo esto. Este T-open circuit es diferente nuevamente de este T de aquí. ¿Por qué? Porque cuando hallamos solamente el R sub 0, que es lo que nos están pidiendo, no estamos tomando en cuenta el 2 de acá. No lo estamos tomando en cuenta, entonces no podemos reaprovechar esto de acá, que ya lo hemos hallado, ¿no? Entonces tendríamos que volver, que sí se puede, pero tendrían que volver a calcular y se van a demorar. Entonces reutilicen,
hallamos la resistencia vista desde acá porque vamos a tomar en cuenta el RL, ¿no? Y el RL también fue tomado en cuenta para este T de acá. Entonces vamos a reutilizar algo que ya hemos encontrado y después con una fórmula muy simple como esta, ¿no? Como esto, ustedes llegan a la resistencia pedida. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.